La época de oro del cine mexicano cerró un capítulo sombrío en 1999, un año en el que varias de sus figuras más icónicas murieron en medio de circunstancias que aún generan muchas preguntas. El brillo que definió sus carreras contrasta con las tragedias y los misterios que marcaron sus últimos días, dejando un legado inolvidable. Hoy revelaremos el triste final de 9 grandes estrellas mexicanas. Comencemos. Eleazar García, mejor conocido como Chelelo, falleció el 24 de agosto de 1999 a los 74 años tras complicaciones de salud derivadas de una cirugía para tratar un hematoma cerebral. Este último incidente ocurrió después de una caída en su rancho, agravando una embolia sufrida en 1996 que había dejado paralizado el lado derecho de su cuerpo. Durante la operación, Chelelo perdió la vida, dejando a su familia sin la oportunidad de despedirse. Sus restos fueron sepultados en su rancho en Tamaulipas, pero en 2019 su cripta fue profanada, un episodio trágico que ensombreció su legado. Con una carrera de casi 30 años, Chelelo participó en más de 200 películas, destacándose en títulos como El tesoro de Pancho Villa, La Valentina y El jinete solitario. Su habilidad para mezclar humor con la tradición ranchera lo convirtió en un actor muy querido. Además de su éxito en el cine, Chelelo grabó más de 10 discos de corridos norteños con un toque humorístico, demostrando su versatilidad artística. Aunque comenzó en el circo, su firma con Falcón lo catapultó al éxito, priorizando siempre la libertad creativa por encima del beneficio económico. Su carisma y talento lo posicionaron como un ícono cultural cuya influencia perdura en el cine y la música mexicana. El 7 de junio de 1999, el asesinato del famoso locutor y conductor de televisión Paco Stanley frente al restaurante El Charco de las Ranas en la Ciudad de México conmocionó al país. El ataque dejó a Stanley sin vida, hirió a su compañero Jorge Gil y cobró la vida de otra persona cercana. Stanley había conducido su programa una tras otra esa mañana y más tarde fue al restaurante con Mario Besares y Gil. Al salir del lugar, fue emboscado. Las investigaciones señalaron posibles vínculos con el crimen organizado, incluyendo a figuras como Amado Carrillo Fuentes. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes. Mario Besares, Paola Durante y otros cercanos a Stanley fueron señalados como posibles responsables. Pasaron más de un año en prisión preventiva, pero finalmente fueron liberados por falta de pruebas. A pesar de esto, la sombra de las acusaciones persiguió a ambos por años. Besares intentó limpiar su imagen al participar en programas como La Casa de los Famosos México 2024, mientras Durante enfrentó obstáculos para retomar su carrera. A 25 años del crimen, el caso sigue sin resolverse, dejando múltiples teorías y dudas en la memoria colectiva. Esther Fernández, pionera del cine mexicano, falleció el 21 de octubre de 1999 a los 84 años en la casa del actor. Aunque en sus años de gloria fue una de las estrellas más reconocidas, sus últimos días estuvieron marcados por el retiro y la soledad. Fernández fue una figura clave en la época de oro del cine mexicano, alcanzando fama internacional con Allá en el Rancho Grande, 1936, la primera película de esa era. También protagonizó filmes icónicos como Santa, La Adelita y Doña Perfecta. En 1946, incursionó en Hollywood con 2 Years Before the Mast, pero su estancia fue breve, ya que prefirió regresar a México. Su carrera se truncó a los 37 años tras ser diagnosticada con hepatitis, lo que la llevó a alejarse del cine. Posteriormente, se dedicó a la pintura, aunque ocasionalmente participó en producciones menores. Entre los momentos personales destacados de su vida está su fallido compromiso con el actor Pedro Armendáriz. A pesar de su retiro temprano, su legado en el cine mexicano sigue siendo un referente de la época de oro. El 8 de agosto de 1999, Yolanda Vargas Dulce falleció a los 73 años en su hogar en la Ciudad de México, víctima de una embolia pulmonar. Su muerte marcó el fin de una era en la literatura y el entretenimiento popular en México. Apodada la Reina de las Historietas,
Vargas Dulce fue la mente detrás de icónicas creaciones como Memín Pinguín, Rubí y Yesenia. Sus historias no solo destacaron en historietas, sino que también trascendieron al cine, la radio y la televisión, alcanzando reconocimiento internacional y vendiendo millones de copias. Junto a su esposo Guillermo de la Parra, fundó Grupo Editorial Vid, consolidando su legado como pionera en la narrativa gráfica mexicana. En el ámbito personal, fue madre de 5 hijos, entre ellos los músicos Amado y Alondra de la Parra, quienes continúan con la tradición artística de la familia. Su capacidad para conectar con las emociones del público le aseguró un lugar como una de las figuras más influyentes de la cultura popular mexicana. El 19 de abril de 1999, Malena Doria falleció en la Ciudad de México a causa de un infarto agudo al miocardio, siguiendo el mismo destino que su madre, Ada Carrasco. Su muerte conmocionó al medio artístico, donde dejó un vacío tras décadas de trabajo en cine y televisión. Doria inició su carrera en 1957 con la película Pobres Millonarios y consolidó un legado con participaciones en filmes como Las Poquianchis y Canoa. En televisión, destacó en telenovelas icónicas como El Maleficio e Imperio de Cristal, sumando más de 30 producciones a su trayectoria. En su vida personal, estuvo casada con el actor Jorge del Campo, con quien tuvo 3 hijos: Jorge, Magda y Andrea Rodríguez. Magda y Andrea también dejaron su huella en el medio como productoras de exitosos programas televisivos. La pérdida de Malena marcó el inicio de una serie de tragedias familiares que incluyeron el fallecimiento de su hija Magda Rodríguez en 2020. Juan Gallardo, cuyo verdadero nombre era Raimundo Serafín Arroyo Batzabet, falleció el 24 de septiembre de 1999 en la Ciudad de México a los 59 años, víctima de cáncer de garganta. La enfermedad lo obligó a alejarse del medio artístico en sus últimos años, dejando un vacío en la industria del cine, la televisión y la música mexicana. Gallardo inició su carrera como cantante en restaurantes y bares, antes de regresar a México para estudiar actuación con maestros como Seki Sano y Andrés Soler. Su debut en el cine llegó con Cucurrucucú Paloma en 1964, junto a Lola Beltrán. Su carrera floreció en más de 100 producciones, incluyendo clásicos como Las momias de Guanajuato y El tigre de Santa Julia. También destacó como director con la película El ahorcado en 1983. En la década de 1990, encontró un nuevo público al enfocarse en la industria del video home, donde su presencia robusta y versatilidad lo convirtieron en un referente del cine de acción. Compartió pantalla con grandes figuras como Mauricio Garcés, Irma Serrano y Mario Almada, dejando un importante legado en el cine mexicano. Alfredo Gil, conocido como El Güero, falleció el 10 de diciembre de 1999 en la Ciudad de México a los 84 años. Sus últimos días estuvieron marcados por un crítico estado de salud derivado de complicaciones de hidropesia y enfisema pulmonar, agravadas por años de adicciones. En sus últimas horas, estuvo rodeado de su familia, quienes cumplieron su deseo de organizar un funeral discreto. Sus restos fueron cremados y depositados en el Panteón Español. Gil, nacido como Farid Boalil Gil, en Puebla, fue un virtuoso músico y uno de los fundadores de Los Panchos en 1944, junto a Chucho Navarro y Hernando Avilés. Este icónico trío marcó una era dorada en la música latina, con éxitos como Rayito de Luna y Sin Ti. Su talento como creador del requinto definió el sonido único del grupo, llevándolos a la fama internacional. Sin embargo, su vida estuvo llena de controversias. Episodios como su arresto por portar un arma ilegal y un incidente violento que terminó con la muerte de un parquero dejaron una sombra sobre su trayectoria. Aunque no fue acusado de homicidio, el escándalo afectó su imagen pública. A pesar de ello, continuó componiendo y trabajando con Los Panchos hasta mediados de los años 80, cuando problemas de salud lo llevaron al retiro. Su temperamento y conflictos personales marcaron su vida privada, pero su legado como uno de los pilares del bolero romántico sigue vivo.
consolidándolo como una figura esencial en la historia de la música latina. Rosa Furman Epstein falleció el 29 de octubre de 1999 en su domicilio en la Ciudad de México, a los 69 años, víctima de un paro cardíaco. A pesar de los esfuerzos de paramédicos que intentaron reanimarla durante media hora, no lograron salvarla. Nacida el 25 de octubre de 1930 en la Ciudad de México y criada en Pachuca, Hidalgo, Rosa estudió arte dramático en la UNAM. Su talento brilló en el teatro, participando en obras como El tiempo es un sueño y Anunciación de María. En el cine, es recordada por su participación en Pedro Páramo, 1967, y por protagonizar la película francesa Le Rapaz, 1968. También trabajó junto a figuras icónicas como Cantinflas en Un Quijote sin Mancha y Shirley MacLaine en Two Mules for Sister Sarah. En televisión, dejó su huella con interpretaciones memorables, como su papel de La Seca en La Presidenta Municipal, 1975. Su última actuación destacada fue en Profundo Carmesí, 1996, que le valió una nominación al Ariel. Con una carrera que abarcó teatro, cine y televisión, Rosa Furman se consolidó como una de las actrices más versátiles y destacadas de su generación, dejando un legado tanto a nivel nacional como internacional. Ana Luisa Treguarta Durán, conocida artísticamente como Ana de Sade, falleció el 26 de septiembre de 1999 en la Ciudad de México a los 47 años. La causa de su deceso fue una neumonía hipostática, una afección que suele presentarse en personas con movilidad reducida, provocando acumulación de líquidos en los pulmones y aumentando el riesgo de infecciones graves. Su muerte refleja un posible deterioro de salud en sus últimos años, probablemente agravado por el distanciamiento del medio artístico y una limitada atención médica. Durante su carrera, Ana de Sade destacó como una actriz versátil del cine mexicano. Participó en proyectos importantes como La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky y ¿No oyes ladrar los perros?, de François Reichenbach, ambos basados en obras literarias de gran prestigio. A lo largo de su trayectoria, exploró géneros diversos, desde dramas intensos como Celestina hasta comedias eróticas populares en los años 80. Aunque trabajó en producciones internacionales y cine comercial mexicano, su última aparición fue en 1989 en la película Mi compadre Capulina. Después de eso, se retiró de la vida pública, llevando una existencia más discreta que terminó en circunstancias trágicas. La partida de estas figuras icónicas no solo marcó el final de una era, sino que también dejó profundas huellas en la cultura mexicana. Cada uno, a su manera, contribuyó a formar el legado artístico que seguimos recordando hoy. ¿Cuál de estas historias te impactó más o crees que dejó una mayor influencia en nuestra cultura? Déjamelo saber en los comentarios, estaré leyendo. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!